Vamos a entrar en un terreno un poco complejo, un terreno difícil, hermano. Vamos a ir a un segundo punto, estos versículos 13 al 20, que son realmente una exquisitez en el cuanto al desafío de interpretación y que ha sido interpretado de muchas formas a través de los siglos. Vamos a ver, por ejemplo, a Clemente, vamos a ver, por ejemplo, también a Agustín de Hipona y otros más. Pero antes de eso vamos a titular el segundo punto como una proclamación victoriosa. ¿Qué nos está diciendo Pedro aquí? Es la pregunta del millón. Antes de entrar a eso, vamos a ver algunas cosas que precisamente nos comentaban algunos padres de la iglesia con respecto a estos pasajes. Déjame decirte, por ejemplo, que Clemente de Alejandría, allá por el año 200 después de Cristo, enseñó de estos dos pasajes, enseñó que Cristo fue al infierno en el Espíritu para proclamar el mensaje de salvación a las almas de pecadores que estaban allí en prisión desde el diluvio. Suena bien, suena interesante, pero ¿realmente fue eso lo que quiere decir la Escritura? Luego, Agustín de Hipona, por allá por el año 400, dijo que Cristo preexistente proclamó la salvación mediante Noé a la gente que vivió antes del diluvio. Esa es una interpretación diferente, la de Agustín a la de Clemente con respecto a estos dos versos. Luego, en la segunda mitad del siglo XVI, el cardenal Bellarmino introdujo una noción que ha sido sostenida por muchos católicos romanos hasta hoy día. En su espíritu, Cristo fue a liberar las almas de los justos que se arrepintieron antes del diluvio y que habían quedado en el limbo, es decir, el lugar entre el cielo y la tierra en que estaban, según Bellarmino, las almas de los santos del Antiguo Testamento. Tenemos ya tres interpretaciones, cada una. Vamos a tomar un poquito el texto, en el cual también fue. Cuando habla la Escritura de en el cual también fue, está haciendo una conexión con el versículo anterior cuando dice, pero vivificado en espíritu. Eso quiere decir que Cristo fue en espíritu y predicó a los espíritus encarcelados. Ahora, cuando nosotros empezamos a desarrollar esta idea, tenemos que hacernos algunas preguntas. Ya respondimos, por ejemplo, en el cual fue. Cristo fue en espíritu y predicó. Predicar no siempre lleva la connotación de predicar el evangelio del reino, predicar salvación. Hermano, también la predicación es un arrepentidos, también la predicación es una proclama. Cuando nosotros hablamos de que predicó, no quiere decir que llevó buenas nuevas de salvación, sino que fue a establecer algo que estaba ocurriendo. Y predicó a los espíritus encarcelados. Ahora la pregunta es, ¿qué espíritus encarcelados? Esa es la pregunta. Muchos dicen acá que son los hombres antidiluvianos que se rebelaron a Dios y que murieron por el diluvio. Algunos, como los que leímos ahí, decían que Cristo fue a predicar a ellos para una posibilidad de salvación. Pero eso, hermanos, difiere con toda la Escritura. Nosotros sabemos que después de la muerte viene el juicio y no hay más chance a salvación. Por lo tanto, estos hombres, si fuera así, tendrían dos oportunidades más que todo el resto de la humanidad. Eso no fue así. Cristo no fue a predicarle a almas. En la Escritura en ninguna parte se señala o se habla de los hombres o de las almas de los hombres como espíritus. Cuando se habla de espíritus, generalmente se habla de ángeles o demonios. Entonces, por ahí vamos entendiendo esto. Ahora, hay que entender también que Pedro tenía una gran influencia en su mente, en sus escritos, del libro de Enoc. ¿Cómo sabemos eso? Porque cita a Enoc literalmente en su segunda carta. Lo veremos cuando lleguemos ahí. Y no solamente Pedro tiene esta influencia de Enoc, sino que también Judas tiene esta influencia y también cita literalmente a Enoc en su capítulo 1 y versículo 9 en Judas. Cuando nosotros vemos ahí es literalmente lo que Enoc está poniendo en su capítulo 1 en su libro. Entonces,
en esta influencia, Pedro está llevándonos un poco más allá, nos está mostrando más allá de este mundo con esta victoria en el sufrimiento del Señor Jesucristo. Vamos a ir un poco entonces en esa línea. Cuando nosotros vemos el Génesis 6, porque aquí también está estableciendo el tiempo, no solamente establece qué hace Cristo, ni a quiénes lo hace, sino cuándo lo hace. Primero, ¿cómo fue Cristo? Fue en espíritu. Predicó, que es proclamar una consigna, una proclama. ¿A quiénes? A los espíritus encarcelados, no hombres. Ángeles encarcelados, que en otro tiempo fueron desobedientes. Dice, cuando la paciencia de Dios esperaba los días de Noé, en el tiempo de Noé, antes de Noé, ocurre esto. Ahí está situando estos espíritus desobedientes. Bien, vamos por favor, acompáñame para poder dilucidar este misterio ahí a Génesis. Génesis 1. Voy a leerlo para ti. Vamos a leer de la Biblia textual que nos ayuda un poco a desenredar esta idea. Dice, 6.1, versión textual. Aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Elohim, o en este caso estos espíritus, estos ángeles, los hijos de Elohim vieron que las hijas de los hombres estaban buenas y tomaron para sí mujeres entre todas las que escogieron. Y dijo Adonai Elohim, no permanecerá mi espíritu con estos hombres para siempre porque son carne. Sus días serán 120 años, estableciendo el tiempo en que Dios iba a promulgar el diluvio. El versículo 4 del capítulo 6 de Génesis, en esta Biblia textual es un poco más amplia y nos dice, en aquellos días y aún después los nefileos estaban en la tierra, cuando los hijos de Elohim entraban a las hijas de los hombres y les engendraban hijos como ellos mismos. Estos eran los gigantes de antaño, los gigantes de renombre. Entonces, mi amado hermano, ¿qué está ocurriendo acá? Vemos que la depravación del hombre llega a un punto máximo en este tiempo antes de Noé. Incluso se proclamó una prevaricación extra, precisamente porque aquí ángeles dejaron su dignidad para llegarse a las mujeres. Literalmente fue lo que el texto está diciendo. Ángeles de Dios, los hijos de Dios, estos espíritus provenientes de Dios como ángeles, dice, tomaron para sí mujeres de entre todas ellas y, dice, entraban en ellas generando una progenie de gigantes, a los cuales se conocían como los nefileos, gigantes de renombre. ¿Qué ocurrió aquí? Esto es todo antes del diluvio. Estos espíritus, hermanos, dejaron su dignidad y cayeron en la tentación también de tomar a estas mujeres. Fíjate lo que dice Pedro también para reafirmar la idea, porque recuerda que Primera de Pedro está hablando solamente de espíritus encarcelados, pero Segunda de Pedro nos da un poco más de luz. Nos dice Segunda de Pedro 2.4, pues si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Ángeles aquí es un link directo con la palabra espíritus, que está hablando en Primera de Pedro. Pues si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al tártaro o prisiones de oscuridad, como dicen otras versiones, los entregó a cadenas de oscuridad, reservados hasta el juicio. Fíjate lo que hace acá. Cristo dice que fue en espíritu y predicó o proclamó a los espíritus encarcelados en el tiempo de Noé. Fíjate cómo cuadra esto hasta juicio. Fíjate Pedro acá lo que hace, establece el tiempo. Y del antiguo mundo no perdonó sino a Noé, está estableciendo el mismo fechado, sino que guardó como pregonero de justicia, trayendo diluvio sobre el mundo de los impíos. Hablando de impíos y hablando de ángeles. Está haciendo una división. Entonces,
entendemos que en el tiempo de Noé, antes del diluvio, estaban los impíos, que eran los hombres que procuraban solamente el mal. Estaban estos ángeles que, dejando su dignidad, se mezclaron con la impureza carnal física de las mujeres, engendrando esta otra progenie de gigantes llamada Nefilim. Ya teníamos un enredo bastante grande en ese tiempo, en los tiempos de Noé. Por eso viene el diluvio y deja todo eliminado y borra toda evidencia, toda circunstancia y toda esta progenie que está ahí. Si tú me dices, ¿y qué evidencias tenemos de esto? Bueno, tenemos muchas evidencias. Las evidencias que los arqueólogos llaman huesos de dinosaurio. Ahí están los huesos de estos gigantes, hermanos. Bueno, sigamos adelante, porque no solamente Pedro habla de esta esencia que nos narra Enoc, sino que también Judas les decía que hablaba de lo mismo. No perdamos el foco, estamos hablando de la victoria tras el sufrimiento. Esta es la misma idea, pero llegaremos ahí. Judas 6 nos dice lo siguiente: y los ángeles que no guardaron su estado original, sino que abandonaron su propia morada, los ha mantenido bajo oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día. Entonces establezcamos que cuando primero de Pedro está hablando de que predicó a los espíritus encarcelados, que en otro tiempo fueron desobedientes, son los mismos ángeles que dejaron su dignidad y dejaron su posición o no guardaron su estado original, como dice Judas. Y son los mismos que habla Pedro en 2 de Pedro 2.4 y Judas 1.6. Ahora, quiero narrarte un poco para que veas cómo esto cuadra y cuaja por sí mismo, cómo la Biblia a través de Pedro, Judas, Pedro, segunda carta, Génesis, va cerrando esta idea que muchos ortodoxos desechan porque no caen en sus mentes. Pero hermanos, es lo que la Escritura está señalando. Voy a citar a la fuente de la cual proviene toda esta influencia. ¿Recuerdas cuando te decía yo que Pedro tenía una influencia fuerte? También Judas la tenía, de Enoc. Hermanos, no voy a pedirte que vayas a tu Biblia porque el libro de Enoc no está en tu Biblia. No lo catalogaron como un libro que fuera inspirado en su tiempo cuando hicieron el canon, pero este es el libro, el que Judas cita literalmente y el que Pedro también hace. Quiero leerte para ti algunas porciones de este libro de Enoc, en esta misma línea. Por ejemplo, Enoc 6.1.2 dice: así sucedió que cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, les nacieron hijas hermosas y bonitas. Estoy hablando del libro de Enoc, no de Génesis, aunque son igual. Y los vigilantes, hijos del cielo, las vieron y las desearon y se dijeron unos a otros: vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres y engendremos hijos. ¿Te das cuenta la consonancia que hay entre el libro de Enoc y lo que narra Génesis? La única diferencia es que acá Enoc no le llama ángeles ni espíritus, sino que les denomina como los vigilantes. Y precisamente estos vigilantes eran aquellos hijos de Dios, ángeles que estaban en el mundo. Este grupo de ángeles no eran demonios. De hecho, los demonios cayeron primero, estos ángeles cayeron después. Son dos grupos diferentes. No sé si alguna vez había escuchado algo así, pero esto es lo que se proclama. Fíjate, por favor, en este sentido, lo que sigue diciendo el libro de Enoc. Quiero leer el capítulo 7 completo del libro de Enoc. Y insisto, esto no es canon, esto no es la Biblia, pero sí son referencias antiguas para poder complementar aquellos vacíos que deja Génesis, Pedro y Judas. Con esto se amarra un poco más esa idea. Entonces, Enoc 7 para ti dice: todos y sus jefes, aquí antes del capítulo 6 da todos los nombres de los vigilantes, no voy a hacerlo por espacio de tiempo, pero quiero tomar del 7 en adelante. Todos y sus jefes tomaron para sí mujeres, y cada uno escogió entre todas, y comenzaron a entrar en ellas y a contaminarse con ellas. Fíjate lo que hacen estos ángeles. No solamente tienen relaciones sexuales con ellas, sino que también, una vez que ya las toman por mujer, les empiezan a enseñar diversas artes. Escucha lo que dice:
y empezaron a enseñarles la brujería, la magia, el corte de raíces y a enseñarles sobre plantas. Quedaron embarazadas de ellos y parieron gigantes de unos 3.000 codos de altura, 145 metros aproximadamente, que nacieron sobre la tierra y conforme a su niñez crecieron, y devoraban el trabajo de todos los hijos de los hombres hasta que los humanos ya no lograban abastecerles. Entonces los gigantes se volvieron contra los humanos para matarlos y devorarlos. Y empezaron a pecar contra todos los pájaros del cielo y contra todas las bestias de la tierra, contra los reptiles, contra los peces del mar, y se devoraban los unos la carne de los otros y bebían la sangre. Entonces la tierra acusó a los impíos por todo lo que se había hecho en ella. Wow, tú puedes decir que estamos haciendo aquí, que se volvió loco el pastor Hugo. Hermano, simplemente quiero tratar de anexar bíblicamente lo que está ahí. No siempre fue lo que nosotros hemos visto, también hubo otros tiempos, así como los ángeles cayeron y cayeron los demonios. Después esta línea angélica denominada los vigilantes, se tentaron con las mujeres de los hombres porque eran hermosas y cayeron en este pecado. Entonces, establezcamos acá estos 3 puntos. Primero, cuando dice que Jesús fue en espíritu y predicó a los espíritus encarcelados, que en otro tiempo fueron desobedientes, está estableciendo un principio, un hecho y lo que Cristo hizo. Recuerda que la predicación es obteniendo victoria a través del padecimiento. Cristo padeció en la cruz precisamente para obtener una victoria. Y ese padecimiento, ese sufrimiento, lo llevó a ir a proclamar su victoria incluso delante de aquellos que no guardaron su integridad, para que ellos también supieran que Cristo ha reinado, Cristo ha vencido y Cristo es el soberano sobre todas las cosas. Lo veremos después porque cierra Pedro con esa idea. Entonces, lo que hace Cristo es proclamar victoria. En otras palabras, cuando Pablo ahora dice, llevando cautiva la cautividad, los exhibe como un trofeo. Cristo está diciendo, yo he vencido, yo soy el soberano, a través del sufrimiento he logrado el propósito por el cual he sido encomendado. Hay victoria en Cristo.